5 alimentos que no deberías desayunar si quieres tener una vida más larga y saludable. Querida gente saludable, ¿cómo están? Soy la nutrióloga Andrea Ricaño y yo no sé ustedes, pero para mí el desayuno es mi comida favorita del día. Me gusta imaginar a nuestro estómago como un juego de Tetris y el desayuno, da igual a la hora que lo hagas, serán las primeras fichas o los primeros alimentos en caer. Por lo tanto, lo ideal sería elegirlos correctamente porque serán la base para todos los demás. Sin embargo, hay muchos alimentos que solemos comer en el desayuno y que no son muy recomendables. Aquí te diré 5 que deberías evitar o dejar para ocasiones muy especiales si quieres tener una vida más saludable. 1. Empecemos por los cereales. Y no es que como tal los cereales sean malos, sino que debemos saber elegirlos correctamente. Vamos a hacerlo más simple. Hay cereales, como estos, que son avena, arroz, maíz, cebada, trigo, etc. Y luego están sus versiones refinadas y combinadas con otros ingredientes que pueden ser poco saludables. Como estos de aquí, los de caja, que tienen una gran cantidad de azúcar, casi no tienen fibra y nos aportan pocos nutrientes de calidad. Y da igual que elijas los de caja, que aparentan ser más saludables, porque lo único que están haciendo es usar la publicidad para hacernos creer que son una buena opción para los desayunos. Y la realidad es que lo que hacen en nuestro cuerpo es que tras consumirlo, los niveles de glucosa en sangre se eleven rápidamente, y así como sube ese pico, bajará rápidamente, ocasionando que sientas cansancio y mayor sensación de hambre al poco tiempo de haber desayunado. Así que si quieres desayunar algún cereal, prefiere los integrales, ricos en fibra y por supuesto sin azúcar añadida. 2. Los lácteos. A ver, los lácteos en realidad son buena fuente de proteínas de alta calidad. Contienen grasas saludables y vitaminas y minerales importantes, como el calcio y la vitamina D. Así que en realidad, a no ser que tengas una intolerancia o una alergia, sí son buena opción para los desayunos. El problema está en los que se les añaden sustancias como colorantes, saborizantes y sobre todo azúcar, ya sea porque tú le añades el típico chocolate en polvo, porque compras leches o yogures saborizadas o porque literal les añades azúcar. Si ponemos en una balanza la parte buena de los lácteos con la parte mala de estos añadidos, quizás sería mejor que no los desayunes, o mejor aún que elijas los más naturales. 3. Bollería industrial. Desayunar un croissant, un donut, una magdalena, unas galletas o cualquier tipo de pastelito no es buena idea. Tienen una combinación de grasas saturadas, harinas refinadas y azúcares que nos dan como resultado un alto contenido calórico y poco valor nutricional. Pasaría lo mismo que con los cereales de caja. Nos elevan la glucosa, se eleva la insulina y al poco tiempo tenemos un bajón que nos hace sentir cansados y con hambre. Si te gusta desayunar pan por la mañana, sería recomendable que elijas uno de cereales integrales y que lo acompañes con alimentos más naturales, como fruta, huevo, queso, etc. Siguiente alimento, embutidos. Muchas de las carnes procesadas que encontramos en el supermercado contienen una gran cantidad de sodio, aditivos y grasas saturadas. Su consumo podría incrementar el riesgo de padecer enfermedades como la hipertensión arterial, además de fomentar la retención de líquidos. En el caso de que quieras incluirlos en tus desayunos, te recomiendo que busques alguno en el que el contenido mayoritario sea carne, es decir, mientras más natural, mejor. Y por supuesto, acompañarlo con otros alimentos como verduras y frutas para tener un desayuno más completo. Y el último alimento que deberías de dejar de desayunar son los jugos de frutas. La fruta como tal es excelente, tiene vitaminas, tiene fibra, tiene agua, es rica, nos llena de energía, etc. El problema está cuando la convertimos en jugo porque su fibra se pierde y sus azúcares se concentran a tal punto que nuestro metabolismo lo asimila igual que si te tomas un refresco, a diferencia de que le queda por ahí alguna vitamina. Pero digamos que los contras son mayores porque un jugo de frutas te lo tomas a mayor velocidad que si te comes una fruta, así que el azúcar en sangre se eleva mucho más rápido. Además de que en un jugo hay más cantidad de fruta triturada, o sea, más azúcar libre, por lo que mi recomendación es que sí comas fruta en el desayuno, pero a mordidas. Y si a estas alturas te estás preguntando, entonces, ¿qué es lo que sí debo desayunar? Déjame una fruta en los comentarios para que te envíe el video con los mejores alimentos para tus desayunos. Pero, mi querida gente saludable, me gustaría saber, ¿qué es lo que desayunas tú? Déjamelo en los comentarios y si te gustó el video te agradecería si lo compartes y me dejas un me gusta porque así me ayudas a seguir creando más videos. Espero que te haya servido el video y recuerda, invierte en salud y cuida tu dieta. Hasta la próxima.